Vamos a analizar este circuito en serie que contiene un diodo de silicio y un LED rojo. Recordemos que los LEDs son diodos emisores de luz y podemos ver los umbrales de conducción de los LEDs más comunes en esta tabla de aquí. Ya tenemos un LED rojo y la tabla nos dice que el umbral de conducción del LED rojo es de 1.8 volts. Entonces, el umbral de conducción del diodo de silicio es de 0.7 volts y el umbral de conducción del LED rojo es de 1.8 volts. Entonces podemos continuar con el análisis del circuito teniendo en cuenta estos valores. Para este ejercicio también vamos a ocupar conocer la ley de Ohm y la ley de voltaje de Kirchhoff o LVK. Comenzamos aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. Para esto hacemos la sumatoria de los voltajes que se encuentran en nuestro circuito en serie. Utilizamos el voltaje suministrado por las fuentes y para los diodos usamos su umbral de conducción. Comenzamos con una fuente de 12 volts, que es lo mismo que si tuviéramos esto. Una fuente de 12 volts conectada por el lado positivo hacia el circuito y el lado negativo a tierra. La corriente seguiría este sentido. Es como si esta fuera una malla. Y suponiendo este sentido de la corriente, ¿cuál es el signo que vamos a tomar de la fuente? Este que es el primero. ¿Cuál es el sentido que vamos a tomar para el voltaje del diodo de silicio? Este de acá, que es el primero con el que nos topamos. ¿Y cuál es el voltaje que vamos a tomar para nuestro LED rojo? También este. Y para la resistencia, este. El primero de cada uno, suponiendo este sentido de la corriente. Entonces ya aplicamos aquí la ley de voltaje de Kirchhoff. Este menos 12 volts corresponde a los menos 12 volts de la fuente. Los 0.7 volts son el voltaje de umbral del diodo de silicio. El 1.5 volt es el umbral de conducción del LED rojo. Y tenemos el voltaje de la resistencia. Todo esto, la sumatoria de todo esto debe de dar igual a cero. Ahora sustituimos el voltaje de la resistencia por su equivalencia según la ley de Ohm. El voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Entonces sustituimos aquí intensidad por resistencia, que es lo mismo que poner voltaje. Ahora nosotros ya conocemos el valor de esta resistencia, que es esta de aquí, 680 ohms. Entonces podemos sustituir en la fórmula. Ahora ya solo nos queda despejar la corriente, la intensidad, y nos da igual a esta operación de aquí. Resolvemos la operación y tenemos que la corriente es igual a 13.9705 miliamperes. En un circuito en serie, la intensidad en todo el circuito es la misma, porque la corriente solamente tiene un camino por recorrer. Entonces pues va a ser la misma intensidad para todo el circuito. Eso quiere decir que la intensidad IR que sacamos para aquí, para esta resistencia, es la misma que la intensidad ID que está actuando sobre este diodo de silicio y también la misma que está actuando sobre este diodo emisor de luz de color rojo. Entonces la intensidad IR, intensidad en la resistencia, es la misma que la intensidad ID, intensidad en el diodo, que son los 13.97 miliamperes. Ahora ya solo nos queda una incógnita, que es VR, el voltaje en la resistencia. Podemos aplicar la ley de Ohm para poder obtener este voltaje. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Entonces, si sustituimos en la fórmula, el voltaje es igual a la intensidad de 13.97 miliamperes por la resistencia, que es de 680 ohms. Hacemos la operación y tenemos como resultado que el voltaje en la resistencia es de 9.5 volts. Ahora, si queremos sacar el voltaje V0, que nos fijamos que el voltaje de aquí está en paralelo con el voltaje de la resistencia, o sea, es lo mismo que si pusiéramos un multímetro, es lo mismo que si pusiéramos una de las terminales del multímetro en este punto y la otra extremidad del multímetro en este punto. Entonces lo que estamos midiendo aquí es el voltaje de la resistencia. Por lo tanto, V0 es igual a VR, que es el voltaje de la resistencia, que es igual a 9.5 volts. Así ya hemos sacado todas las incógnitas de nuestro circuito y está resuelto. Aquí adjunto una foto del problema resuelto en mi libreta, totalmente explicado. Y ya.